Hola, ¿cómo están? Qué bueno es verlos nuevamente. Esperaba pasar este tiempo nuevamente con ustedes y seguir emocionados sobre el hecho de ser retados y animarlos a crecer en el liderazgo pastoral y la influencia que tenemos, las oportunidades que tenemos de influir en el reino. Quiero continuar la enseñanza que comenzamos en Timoteo capítulo 4, verso 12, cuando Pablo exhorta a Timoteo guiar con el ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. En la última sesión hablamos sobre guiar con el ejemplo en palabra y hoy quiero hablar sobre guiar con el ejemplo en conducta. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, quiero que guíes con el ejemplo, quiero que influyas a la gente con tu vida, está hablando sobre su conducta, su comportamiento y su estilo de vida. En otras palabras, la gente te observa, la gente está observando tu vida, tu conducta y tu estilo de vida. Así que quiero que guíes con el ejemplo de tu vida en estas áreas. Quiero que veamos eso hoy. Ah, como afirmé en sesiones previas, las personas usualmente tomarán el buen camino. Quieren ir hacia algún lado, buscan una dirección. Y como están buscando una dirección, ellos tomarán la dirección correcta. Pero más importante, ellos buscan a alguien que los dirija hacia el buen camino. Si usted los guía y no solo les muestra a ellos el camino, descubrirá que tiene seguidores, descubrirá que está haciendo discípulos. Otra vez, el liderazgo se trata de influencia. Puede tener un título, puede tener una posición, puede tener un trabajo que implique que es líder, pero si la gente no lo sigue, si ellos no influyen en usted, si no están, disculpe, si la gente no lo sigue, entonces no los está influenciando. Un trabajo, una posición, un título puede forzar a la gente a tener que hacer cosas que usted les está pidiendo. Pero cuando usted lidera en su hablar, en su vida y en su amor con el ejemplo, entonces habrá personas que está influenciando que no tienen que seguirle, pero lo están siguiendo por el ejemplo que usted les está dando. Y en eso quiero continuar animándole. Usted tiene la habilidad, usted tiene el llamado, tiene la herramienta en la palabra de Dios para vivir su vida y conducirse de ese modo y para que su estilo de vida pública sea de tal manera que no necesita hacerse llamar líder. Usted es un líder por el mero hecho de que está influenciando en la gente que le sigue como usted sigue a Cristo. Así que hoy quiero hablar sobre ser un ejemplo, guiar con el ejemplo con su conducta, su comportamiento y su estilo de vida. Otra vez, quiero recordarle que es muy importante que desarrolle su integridad personal, que esté completo en cada área de su vida, que no tome atajos, que no sea selectivo en qué parte de la escritura va a seguir o escuchar, que se convierta en la total expresión de Cristo, que usted piense como él piensa. Sabía que recordé al estar preparando esta enseñanza que a causa del Espíritu Santo que vive en nosotros, podemos pensar lo que Él piensa, podemos sentir lo que Él siente y podemos desear lo que Él desea. Y esas tres cosas tienen el potencial, la habilidad y la autoridad de afectar nuestra conducta y comportamiento y estilo de vida. Por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra viva de Dios, seamos el ejemplo en la forma de vivir y el ejemplo que proponemos a las personas en el hogar primeramente. Es muy importante que guiemos a nuestras familias, pero también que empecemos a guiar a nuestra familia en la comunidad y en la iglesia y en todo lugar a donde Dios nos dirija. Quiero que veamos esto y le daré algunos pensamientos prácticos sobre guiar a otros con el ejemplo. Así que desarrolle la integridad personal. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, practique lo que predique. ¿Ha predicado algún mensaje? ¿O tal vez deseado compartir con alguien algo que tal vez usted ahora mismo no está viviendo en su vida? Puede ser muy difícil, puede compartir información, pero cuando no practica lo que predica, no lleva ningún peso y no contiene ninguna convicción. Verá, tener convicción sobre algo significa que estoy totalmente convencido de que lo que le estoy enseñando es absolutamente verdad.
Creo que es verdad porque es la palabra de Dios, pero también sé que es verdad por experiencia, porque he vivido en este principio. Sé lo que es diezmar, sé lo que es orar, sé lo que es vivir en el ejemplo de principios piadosos, y cuando hacemos eso, veremos el poder de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que me transformaron y cambiaron mi vida. Y ahora puedo desafiar a la gente porque estoy completamente convencido, tengo una fuerte convicción personal de que lo que le comparto es absolutamente verdad, y es absolutamente importante que continúe desarrollándose y creciendo como líder. Así que practique lo que predica y predique lo que practica. Métase en la palabra de Dios y no le pida a la gente hacer algo que usted no hace. Eso es muy práctico. Otro pensamiento práctico que quiero darle: viva en público como cuando nadie lo ve. Cuando nadie lo está viendo, vive de la misma manera que en público. No quiero decirle a la gente que soy, o hacerlos pensar que soy un buen esposo. Quiero ser un buen esposo. No quiero dar la impresión pública de que soy un buen pastor. Quiero ser un buen pastor. No quiero que la gente piense que soy buena persona en público, que me comporto de una manera en público con mi esposa o mis hijos y otras personas, y al llegar a casa o a un lugar privado sea totalmente diferente. No quiero que la gente piense que soy un hombre piadoso. Quiero ser un hombre piadoso. Tengo el deseo dentro de mí de honrar a Dios por la forma en que vivo y en cómo me comporto, en cómo trato a las personas, en cómo le hablo a la gente, en cómo enseño que la doctrina que predico es precisa. Eso quiero ser. No quiero que la gente piense que soy, quiero ser. Y para poder hacer eso, debo practicar lo que predico, debo vivir en público como lo hago en privado. ¿Sabe? Recuerdo cuando estaba preparando esta parte de la enseñanza de Yo soy un líder, que cuando estuve en Piedras Negras, México, e iríamos a una cruzada por la ciudad, y muchas iglesias se reunieron, y fue un gran tiempo, y la atmósfera era emocionante, y la gente reunida estaba expectante de que Dios viniera con un avivamiento para ellos y a la iglesia y a las iglesias de sus comunidades, y tener una transformación en las almas que vinieran al reino. Y recuerdo que me preparaba para predicar esa noche en un evento de conferencias de una semana. Mientras me alistaba y el tiempo de adoración transcurría, el pastor iba a presentarme, y mientras subía para predicar, sentí un pequeño tirón en mi corazón, y sentí que el Señor me susurraba al corazón y decía: quiero que antes de que prediques, muestres una expresión de tu amor por mí y dances en adoración enfrente de la congregación. Bueno, eso es algo con lo que no me siento cómodo, no estoy dispuesto a hacerlo, no es mi preferencia adorar de esa manera, no es necesariamente mi estilo preferido de adorar, pero recuerdo muy cuidadosamente al Señor diciendo: antes de que prediques, quiero que les pidas a los músicos que suban otra vez, y quiero que celebres mi bondad y lo que he hecho en tu vida, y quiero que, como el rey David, dances en mi presencia. Bueno, yo estaba muy nervioso y me preocupaba cómo me vería y qué pensaría la gente, pero recuerdo haber subido, y cuando empezó el grupo de adoración a subir, empezamos a alabar a Dios cantando canciones de adoración y celebración al Señor, y empecé a danzar en la presencia de Dios como yo sabía y como yo podía. Y algo sobrenatural empezó a suceder. Hubo una gracia que se liberó, hubo paz que se liberó, y sentí la presencia y el placer de Dios no solo para mí, sino para todos en la congregación. Y quiero decirles, sin tardar mucho en esta enseñanza, que fue un servicio poderoso y la vida de las personas fue tocada, sus vidas fueron transformadas. Fue uno de los servicios más poderosos de los que he sido parte. Recuerdo haber regresado al cuarto del hotel esa noche y le dije: Señor, estaba muy avergonzado, yo no quería. Sabes que esa no es mi personalidad, yo no tengo la tendencia de hacerlo así desde el púlpito antes de predicar y ministrar, y eso fue lo que el Señor habló a mi corazón en ese momento, y dijo: Richard, la razón por la que te pedí que hicieras eso enfrente de todas esas personas es porque te he visto hacerlo en lo privado de tu hogar, cuando nadie te ve y cuando no estás tratando de impresionar a nadie. No tratabas de mostrar algo, no hacías eso, solo te pedí que hicieras algo en público que te he visto hacer en privado de manera regular. Y Dios me recordó que debemos ser iguales en público como somos en privado. No podemos ser de una manera el domingo en la mañana o días de reunión y ser diferentes
cuando nadie nos ve. Debemos ser en público como lo hacemos en privado. Otro pensamiento que quiero dejarles es que debemos de tener un carácter como el de Cristo. Debemos crecer y desarrollar el fruto, lo que llamo el fruto del Espíritu, que encontramos en Gálatas 5 de los versos 13 al 23. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fidelidad, benignidad, autocontrol. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida debe ser influenciado y debemos llevar el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Podemos aparentar y hacerlo en público, pero ¿somos así en privado? ¿Cómo trato yo a mi familia, a mis hijos, a mis vecinos? Es muy importante que vivamos en privado, lejos de nuestro ministerio, nuestro rol en la iglesia, nuestras funciones o nuestro llamado, y en público ser la misma persona. Quiero que sepa que dentro de usted o dentro de mí, por el Espíritu Santo en nosotros, podemos amar a la gente, podemos tener gozo y podemos tener paz en medio de dificultades, podemos experimentar paciencia, podemos ser amables entre nosotros y buenos con la gente, podemos ser gentiles y tener templanza y autocontrol. Ejerciten el autocontrol, el fruto del Espíritu, y en esto Pablo le dice a Timoteo, deja que sea evidente en tu vida pública, al igual que en tu vida privada. Algo que creo que es muy importante para nosotros, para poner el ejemplo en cómo vivimos, es que debemos permanecer humildes. Debemos ser humildes ante el Señor. No podemos permitir, por ninguna razón, que la semilla del orgullo entre en nuestros corazones. Ahora, déjenme darles algunas cosas que me sirven para evitar el orgullo. Y por cierto, yo no me tomo las cosas muy en serio. Puedo reír, yo puedo divertirme y me divierto en casa. No me tomo las cosas muy en serio porque cometo errores y diré algunas cosas y otras no porque, sabe, todos vamos a cometer errores, pero no me tomo las cosas muy en serio como para permitir que me roben el gozo y la paz. Ahora, sí me tomo a Dios muy en serio. Y tomo su palabra muy en serio, pero debo aprender a relajarme y cuando cometo errores no dejo que el orgullo me aleje o impida ser humilde y permanecer humilde y permitir que la gracia de Dios continúe trabajando en mi vida. Les diré algunas cosas que me ayudan a evitar que el orgullo crezca en mi corazón. Primero, tuve que aprender a admitir y admirar las habilidades de otros. No podemos ser celosos. Si ve a alguien o escucha a alguien decir, oye, desearía no ser ese hombre o ese pastor o ese, ya sabe, y en lugar de ver lo bueno y admirable en ellos, encontramos algo que dijo o hizo mal y lo criticamos. Escuche, si alguien está por nosotros, si alguien está predicando, si alguien está avanzando en las cosas del reino y son un poco mejores que yo en ciertas cosas, yo no me pongo celoso ni empiezo a criticarlos, incluso de hecho busco la manera de conocerlos porque quiero crecer, quiero aprender. Recuerde que un líder primeramente es un aprendiz. Escuche, admire las habilidades de otros, admire sus dones y no los vea como algo que le falta, sino como algo que está disponible para usted y podemos alcanzar y después aprender. Una forma de mantener el orgullo lejos de mi corazón es admitiendo y admirando las habilidades de otros. ¿Ok? Reconózcalos, dígales lo buenos que son, dígales cuánto lo han bendecido, reconozca que no podemos hacerlo todo. Y alégrese de que hay otros con los que estamos conectados y que podemos admirar. Y admita que tienen grandes habilidades, incluso en áreas en las que no somos tan fuertes. Otra cosa que he aprendido es a compartir el crédito. Escuche, no tema decirle a alguien que hicieron un buen trabajo si así lo hicieron. Y otra cosa que aprendí es que si hay personas ayudándome, mi staff o mis voluntarios, si un grupo de personas me ayudan a cumplir con mi ministerio, que me ayudan a tener éxito en ciertas áreas de mi vida, déles el crédito. No actúe como si lo hubiera hecho todo, o es porque yo lo hice, o yo soy el hombre, o yo soy el bueno, o yo soy... Escuche, si alguien le ayuda a hacer algo, cuénteselo a otros. Le diré, yo tengo una gran esposa.
Ella, es decir, la única razón de que estoy aquí y si hago lo que hago es porque tengo una gran esposa que me ayuda. Tengo un gran equipo, tenemos grandes voluntarios en la iglesia. Les digo, escuchen, la iglesia y la cristiandad y lo que tratamos de hacer no se trata del show de un solo hombre. Conozco mis fuerzas, pero también conozco que tengo ciertas debilidades. Y así me he rodeado con personas que tienen la habilidad y tienen el talento, que me ayudan y les digo a mi staff, ustedes me hacen ver bien. A veces me levanto los domingos en la mañana y voy a predicar a un evento y ellos han estado trabajando tras bambalinas haciendo esto y haciendo lo otro y cuidando este detalle y cuidando aquel detalle y me levanto y a veces son avergonzados, pero yo me levantaré y diré ustedes me hacen ver bien. Les digo enfrente de la congregación gracias por ser quienes son, gracias por todo lo que hacen para ayudarme en lo que fui llamado. Este verano estamos en medio de una serie de predicaciones y Dios me ha llamado a fortalecer a las familias. Bueno, sé que mi staff y otras personas en la iglesia, aparte de mí, tienen el llamado para predicar y les he dicho, miren, vamos a compartir la palabra de Dios y la verdad de Dios en relación a fortalecer a las familias. Y no predicaré todo el verano, voy a estar aquí, pero ustedes tienen algo valioso que ellos necesitan, el mensaje que necesitan, un mensaje de vida que necesitan, porque ustedes tienen la fortaleza y entienden a las familias y al criar hijos y tienen la fuerza y el don de compartir sobre el matrimonio. También yo compartiré el púlpito, compartiré el ministerio y le daré el crédito a quien deba. A veces regreso después de haberme ido por un fin de semana y tenemos grandes servicios porque hay dones en las personas y me levanto y lo primero que digo es, hermano, el pastor Eddie hizo un gran trabajo. Vamos, démosle gracias al pastor Eddie, es asombroso, qué gran mensaje nos trajo. No tengan miedo de darle los créditos a las personas que deba. Esto lo alejará de ser alguien orgulloso y le ayudará a guiar con su ejemplo, con su comportamiento, su conducta y estilo de vida. Aprenda a dar el crédito. Otra cosa que aprendí a hacer a veces, y sé que ya hablamos de esto en otra sesión, pero a veces he aprendido a cerrar la boca. A veces, sabe, no es apropiado decir las cosas o quizá no es el momento correcto para decirlas, así que su conducta, su estilo de vida, su comportamiento, a veces nosotros, ya sabe, cerramos la boca y no es porque no seamos indispensables. Hablo sobre comportarse como alguien que usted no es. Ya sabe, es así. Sabe, es interesante, yo tuve la oportunidad de estar cerca de otros ministros, otros pastores, otros líderes y de nuevo hablamos, somos comunicadores, pero no somos muy buenos escuchando. Y empezamos a hablar, escucho la conversación sobre lo que he hecho, lo bueno que soy y todo lo que he logrado. Y solo continuamos alimentando nuestro ego y las cosas se pueden poner muy feas, pero no hay forma de que lo admitamos porque se supone que somos grandiosos y tenemos todo en orden. Y mi orgullo no me deja decirle a alguien, hermano, estoy luchando ahora mismo. Y hablo no solo de lo que hago a veces, hasta exageramos. A veces no se preocupe por aparentar grandeza, solo quédese callado, escuche, aprenda, crezca. Esto lo ayudará a desarrollar su carácter interno y le ayudará a conducirse de tal manera que hará que otros crezcan y aprenderá y será fortalecido en su tiempo con otras personas. Si gastamos todo nuestro tiempo tratando de impresionar a otros, nunca aprenderemos nada de otros. Y he aprendido esto, te necesito. Te necesitamos, nos necesitamos. Si vamos a cumplir con el mandato de hacer discípulos e ir a las naciones, entonces nos necesitamos. Debemos ser capaces de reconocer nuestros dones y los dones de otros. No debemos preocuparnos por impresionarnos unos a otros, sino solo estar quietos y a veces cerrar la boca. No tratar de impresionar a la gente y continuar creciendo juntos. Muy bien. Otra cosa que he aprendido, me tengo que enfocar en el futuro. No debo estar mirando lo que he hecho, es decir, no puedo continuar en descansar en lo que pude lograr el año pasado, o 10 años atrás, o lo que trabajé hace 10 años. Si no me enfoco en el futuro, entonces dejaré que el orgullo diga, mira todo lo que he logrado y mira todo lo que hice. Perderé el enfoque y viviré en lo que fue, eso es orgullo. En lugar de decir, Dios, tú has hecho esto. Me permitiste hacer eso, me permitiste ayudar a aquel, me dejaste compartir eso, me capacitaste y me hiciste apto para transferir e impartir eso. Y Dios, te agradezco por esa oportunidad. Y no ir por allí los siguientes 5 años diciendo lo que hizo hace 5 años atrás. Continúe siendo dirigido por Dios en aquellas cosas que Él tiene para usted. Reconozca que todo se trata de Él. Todo se trata de Él, no se trata de mí. Todo se trata de Él. Si recordamos eso, no permitiremos que el orgullo eche raíz en nuestro corazón. Proverbios 16:18 dice, tras el orgullo viene
el fracaso y tras la altanería, la caída. Debemos recordar, Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Sabe cómo permanecer humilde? Siga recordándose que apartados de Él nada podemos hacer. No llegué aquí solo. No puedo salvarme a mí mismo. No me puedo ayudar solo. No puedo hacer crecer una iglesia. No tengo lo que se necesita, no puedo en mis propias fuerzas, pero cuando permanezco conectado a Él, todo lo que suceda será bueno. Empiezo dándole gracias y digo, Dios, todo esto es gracias a ti. Esto mata todo orgullo que trata de levantarse. Otra cosa que he aprendido a hacer al desarrollar esta área en mi vida es que al guiar con el ejemplo en cómo vivo, en mi conducta, en mi comportamiento, en mi estilo de vida, es que debo hacerlo una prioridad para vivir complaciendo a Dios. Que lo que hacemos es vivir para honrarlo, para agradarle a Él. Así que aprendemos a agradar a Dios y a odiar el pecado. No deje que el pecado sea su amigo. No deje que corrompa su carácter, su conducta, su comportamiento, su estilo de vida. Sea sincero. Romanos 12:9 dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Sea una persona de oración, viva con motivos puros, haga las cosas porque es lo correcto, no haga las cosas porque quiere ver qué puede conseguir de eso, haga las cosas porque eso es lo bueno y es porque Dios se lo pidió, y dejemos los resultados y la cosecha de aquellas cosas que hacemos en las manos de Dios. Él dice, si eres fiel en lo muy poco, en lo mucho te pondré. Así que, cuando entregamos nuestra conducta, comportamiento y estilo de vida para ser moldeado y formado por Dios, eso produce fidelidad en usted, produce fidelidad en las personas que lidera, crea una atmósfera de seguridad porque sabemos que nuestra confianza no está en nuestra carne, nuestra confianza está en Dios, nos guiará, nos liderará, su gracia nos guiará y dirigirá, y nuestra enseñanza tendrá significado. Enseñaremos la verdad de la palabra de Dios porque estamos haciendo todo. No declaramos ni tratamos de decir algo que no estamos viviendo, y nos da la habilidad de predicar con gran convicción y enseñar con gran convicción. Es muy importante. Una cosa que quiero compartirles antes de terminar esta sesión es que debemos desarrollar lo que llamo una actitud positiva. Seamos personas de esperanza. Sabe que en la Biblia muchas veces en diferentes traducciones la palabra esperanza y expectativa están entrelazadas en la misma palabra, que debemos tener expectativas y estas deben estar en Dios, en quién es Él y lo que hizo. Debemos tener esperanza y porque tenemos esperanza debemos ser personas positivas, debemos ser dadores de vida, debemos tener esperanza para nosotros y también para otros. Escuchen, algo que creo que tiene que suceder en esta época en la que estamos es que debemos tener grandes expectativas. No podemos hacer iglesia y no tener esperanza y expectación de que Dios nos salvará y Dios nos sanará y Dios nos liberará y Él va a rescatar a las personas y que Él va a transformar a las personas. No podemos ir por los movimientos y hacer iglesia y tener el título de líderes. Debemos levantar nuestro nivel de expectación. Debemos estar llenos de esperanza. Dios dijo que Él nos da un nivel de esperanza y esta no avergüenza. Debemos ser gente con esperanza y nuestro nivel de expectativa debe ser mayor. Hace que la gente que usted ministra tenga grandes expectativas, que en cualquier momento y en el tiempo de liberar la palabra de Dios mientras enseña o mientras ora, cuando estemos reunidos en el nombre de Dios, hemos creado, por su conducta o estilo de vida o nuestro comportamiento, una expectación en las personas de que Dios hará grandes cosas en algún momento dado. Cuando creamos esta atmósfera, y por cierto, todos creamos atmósferas basadas en lo que creemos, en lo que vivimos, en quién confiamos, sea que tengamos esperanza o tengamos esperanza diferida, Dios dice, quiero que sean personas llenas de esperanza, dejen que su conducta, su estilo de vida y comportamiento hablen a la gente de que son hombres y mujeres llenos de esperanza y con grandes expectativas en Dios. Cuando hace esto, crea una actitud positiva en la gente. Y cuando esto pasa, lo que he aprendido es que cuando hago esto, se produce
un panorama positivo de la vida. No veo todo lo que no funciona. Tengo esperanza en que aunque algo no funciona, Dios dice hay un nuevo día, un nuevo inicio, un nuevo camino, y Dios me guiará a eso. Así que no me estanco, no soy víctima de mis circunstancias. Tengo esperanza y viviré, aunque esas cosas que yo deseo y que aún no he visto, que Dios ha prometido, y estoy expectante en lo que Él hará y lo que dice su palabra que Él hará. Y eso hace que sea positivo. Provoca en mí pensamientos positivos en una atmósfera positiva para la gente. No estoy hablando de gimnasia mental, estoy hablando de una vida llena de esperanza, que vemos el vaso de agua que está medio lleno y no medio vacío. Es una actitud, es un estado mental. Pablo le dice a Timoteo, deja ese estado mental, esa actitud. Guía con el ejemplo en medio de dificultades y ten esperanza y condúcete de tal forma que no renuncies y no pierdas la expectativa y no solo transfieras información sin impartir la razón de la esperanza del llamado de Cristo que está en ti. Cuando empecemos a ser personas de esperanza y expectativa, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando tengamos un panorama positivo en la vida y tengamos un panorama positivo en medio de circunstancias difíciles, podemos ver a la gente de manera positiva. Escuchen. Es muy fácil ver en la gente lo que está mal. Se necesita un líder, se necesita alguien que tiene esperanza y expectativa porque hemos experimentado una transformación en nuestra vida y ahora tenemos esperanza y lo podemos transferir a otros y al ver lo que sucede también podemos ver lo que sería cuando esa vida está comprometida al señorío de Jesucristo. Me dio un panorama positivo en el ministerio, un panorama positivo del cambio y no me da temor cambiar porque mi esperanza está en Dios. Mi expectativa es que Él me guíe de fe en fe, de gloria en gloria, de fuerza en fuerza. Así que cuando enfrento retos y tengo que tomar decisiones de cambio, no soy de los que no tienen esperanza, pero confío en que Dios me guía, lidera y dirige mis pasos. Así que tengo un panorama positivo aún en el cambio que yo traigo y el cambio que viene a nosotros por la iniciativa de alguien. Crea un panorama positivo en sus relaciones, en las provisiones de Dios y un panorama positivo en el futuro. La forma en que vivimos nuestras vidas, cómo nos conducimos y cómo nos comportamos, necesitamos ser, otra vez, entusiastas. Necesitamos estar emocionados por el mensaje de la cruz. Debemos vivir de tal forma que comuniquemos que Dios es bueno y que Dios es fiel. Él es, siempre ha sido y siempre será el Dios que nos guía a través de todo. ¿Está entusiasmado? ¿Está emocionado? ¿Está convencido de que Dios lo llamó y que Dios le da todo lo que necesita para hacer lo que le pidió? Su vida muestra eso. Su gente lo ve por la forma en que actúa cuando enseña o predica o por lo que dice, por cómo se comporta. Esto comunica a su familia, a su iglesia, a su ciudad, que es una persona llena de esperanza y que tiene grandes expectativas del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, guía con el ejemplo, en palabra, en lo que dices, pero también en tu vida, cómo te conduces tú mismo. Viva en público lo que hace en privado. No desee impresionar a la gente con que crean que es un líder. Sea un líder. Viva como un líder. Hable como un líder. Tenga esperanza y grandes expectativas porque usted nunca tendrá personas que tengan esperanza y grandes expectativas si usted como su líder no tiene esperanza ni tiene expectativas de que Dios hará lo que Él dijo que Él haría, de que Él lo guiará a terminar el sueño que le dio. Algunos de ustedes están escuchándome y escuchan esta enseñanza y una vez creyeron y una vez tuvieron esperanza de que Dios tiene un gran plan para ustedes. Hacían cosas, eran diferentes, tenían energía, se acercaron desde una perspectiva de yo estoy expectante de que en cualquier momento Dios libere esos recursos, que Dios traería a las personas correctas y que Dios nos guiaría al lugar correcto. Sabemos que Dios nos llamó a hacer esto y estaban llenos de esperanza y expectativa. Su conducta reflejaba eso, en cómo se comunicaba con la gente, cómo se comunicaba con su esposa. Pero algo llegó y ha robado esa
expectativa y les quitó esa posibilidad y ese sueño de ustedes. Pero Dios dice, deja de vivir como si no hubiera Dios. Condúcete en integridad. Cuida lo que dices, no te promuevas a ti mismo. Dios dice, yo me encargo de eso. Solo sé fiel, ten esperanza, sé entusiasta. Vive como si tuvieras en tus manos ahora mismo lo que aún no tienes. Trata a tu esposa como Dios la trata. Sabes que ella es su hija antes de ser tu esposa. Esposas. Esposa, trata a tu marido como Dios lo trata, porque antes de ser su esposo, es hijo de Dios. Antes de que nuestros hijos fueran nuestros, y lo son, le pertenecen a Dios. Vive en privado, vivamos en público lo que vivimos en privado. Dios dice a nosotros, como Pablo a Timoteo, guía con el ejemplo en tu conducta, en tu comportamiento, en tu estilo de vida. Y empieza contigo personalmente y en privado, y transfiérelo a tu familia, vecinos y amigos. Sé un hombre íntegro, no dejes que el orgullo entre a tu corazón. Entiende que todo lo que tengo te lo doy, y no tomo nada de regreso, eso ya te lo di. Confía en mí, confía en mí, confía en mí en medio de la desesperanza. Que la esperanza se levante, que la esperanza se levante en ti. Deja que la expectativa de lo que te llamé a hacer continúe. Ve más allá de lo obvio. Mira más allá de lo que falta. Mira más allá de la decepción. Ve más allá de los gigantes. Ve más allá de lo obvio y empieza a enfocarte en él. Enfócate en el futuro. Tu futuro no está en tus propias fuerzas. Tu futuro no está en tu propia habilidad. En Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Es el plan de Dios, es el futuro de Dios. Y si es el propósito de Dios para usted, Él sabe cómo llevarlo ahí. Que la esperanza se levante, que sus expectativas lleguen a un nivel diferente y empiece a conducirse como el líder que usted es. Renuncia a recibir los reportes del mal, renuncia a escuchar lo que otros dicen. En esta temporada diga, Dios, perdóname. ¿Podrías perdonarme por permitir que mis expectativas bajen tanto? No puedo llamar a las personas a la grandeza. Si no creyera que tienes grandes cosas para mí, yo no puedo dar lo que no tengo. Dios, ¿podrías recordarme que soy grande no porque quiera que ellos lo piensen, sino porque te pertenezco, porque soy hijo del Dios Altísimo y tengo un llamado y tengo un destino y me llamaste a hacer esto y porque me has llamado a hacer esto, hay grandeza en mí. De hecho, la palabra declara que el reino de Dios está en mí. Debo conducirme, debo comportarme, debo actuar, vivir como entiendo y sé que está el reino de Dios en mí. Me has llamado a guiar e influenciar a la gente hacia una relación personal contigo. Yo pido hoy y pido ahora, oro por todos los que están en esta enseñanza y es una parte de escuchar lo que estoy diciendo, que el Señor se levante en usted y que sus enemigos sean dispersados. Y que Dios se levante, que el carácter de Dios, el fruto del Espíritu se levante en nosotros y que nos permita expulsar toda duda e incredulidad en nuestra vida que sea contraria a la palabra de Dios, cómo nos conducimos, cómo tratamos a nuestras familias, cómo tratamos a los miembros de la iglesia, a los que están en este estudio bíblico. Empecemos a tratar a la gente como Dios ve a las personas. Él los ama. Él le ama a usted. Yo los amo a ustedes. Deseo poner ánimo en usted para guiar con el ejemplo en cómo vive su vida. Dios lo bendiga.